Hola, en el programa de hoy tenemos como invitado a Dante Franch. Este es contactado, opiniólogo, escritor de más de una docena de libros, coordinador y organizador de experiencias de contacto con naves extraterrestres procedentes de la llamada Confederación Galáctica. Además, es especialista en radiestesia psíquica, psicoenergía, telepatía, clarividencia, precognición. Darle las gracias a Dante de antemano por la calidad de la información que nos va a ofrecer en este programa. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Un placer poder estar acá compartiendo contigo, con tu audiencia. Y bueno, gracias también por la presentación. Son muchos años ya con esta temática. Porque tú empezaste desde muy pequeño, ya desde muy pequeño tú empezaste a tener experiencias con este tipo de seres, ¿no? Claro, en esa presentación que vos hiciste, parto de un llamado, un contacto de 1985, en donde tengo una experiencia de contacto que después lleva a otras, porque hubo evidencia fotográfica en ese tiempo. Yo la mostré en el diario Clarín de Buenos Aires y eso que es como si fuera a ver El País de España, es el diario quizás más importante o de mayor tirada. Y en su momento tuvo una repercusión grandísima y eso derivó en la continuidad de estos temas hasta el día de hoy. Pero no, a nivel personal, vivencial, yo he tenido la primera experiencia visual y no solo, sino con otros 200 chicos, entre ellos mi hermano, sacerdotes de la Iglesia Católica, monjas, muchachos ya más grandes que cuidaban la carpa donde yo estaba y otras carpas. Esto fue cuando tenía 9 años, ya tengo 71, voy a cumplir, así que imagínate que más de 60 años atrás. Y fue en un campamento que organizó la Iglesia del Pilar, que fue fundada en el 1700 y pico en la Recoleta de Buenos Aires. Y algún español ha venido por acá. La Recoleta es un lugar turístico y la Iglesia del Pilar es un sitio que sí o sí lo van a conocer. Y bueno, esa iglesia organizaba con los hijos de la gente de pronto de menos recursos de ese barrio, que eran los encargados de edificios, personal que trabajaba ahí, los llevaba 40 días a Bariloche gratis. Entonces mis padres me anotan, a mí, mi hermano, bueno, te resumo todo. Estuvimos allá y una noche de campamento, esos clásicos, fogata, el lago Perito Moreno, que es un afluente del Nahuel Huapi, y una estrella, entre comillas, luminosa, pero ahí al fin pareció una estrella, ahí, quieta, y de pronto empezó a moverse. Entonces lo primero que hizo es bajar, de estar bien arriba del cielo, empezó a bajar y iluminó el lago, y el resplandor daba contra el lago, entonces empezó a venir. Del círculo que habíamos hecho con un fogón en el medio, lo que estábamos en el círculo que daba al lago, somos los primeros que lo vemos. Los que estaban detrás, cuando los que estaban adelante se levantan, ¿qué es eso? Se giran, lo ven, se caen, empiezan a correr por un lado, para el otro. Yo me quedo sentado. Mi hermano al lado, al ratito se levanta y se va también. Y eso vino. Era como si fuera un disco, un escudo al revés. ¿Viste el escudo, la parte del escudo? Y vino y se quedó arriba de donde yo estaba, y lo miraba así. Y iluminaba todo, y cuando para ahí, en vez de seguir derecho, hizo una L y se fue hacia un bosque, a un costado que jugábamos al fútbol, que había una cancha de fútbol grande, se hacían partidos, como éramos chicos nosotros, se dividían a mitad de la cancha, bueno. Y yo me levanto y me voy caminando para ahí, no le tuve miedo.
Mi hermano que está al lado al día de hoy dice que no sabe por qué, se levantó y se fue corriendo a las carpas. Cuando voy caminando, siento una mano que me agarra de acá, de la panza, chiquito, imagínate, de 9 años, y me carga al hombro y me lleva a la carpa. Era el muchacho más grande, que tendría 20 y pico de años, que en cada carpa, la nuestra se llamaba Los Teros, éramos, por ejemplo, 8 pibes chiquitos y uno mayor que estaba ahí, dormía con nosotros y todo. Me lleva corriendo a la carpa. Entonces ahí mi hermano me dice que cuando él cuenta los que faltaban, dice, ¿quién falta? Falta Dante, dice mi hermano, que se llama Carlos. Y entonces, ¿dónde estaba? Al lado, estaba en el lago, y el flaco este fue corriendo y cuando me ve ir hacia ese bosque, me carga el hombro. Esa noche no nos dejaron ni levantar para ir al baño, que eran letrinas. Y supimos a la mañana siguiente que eso se levanta a las 4 de la mañana y se va. Todos los diarios de Buenos Aires hablaron del ovni en Bariloche, al punto que mi madre, cuando nos recibe en el tren que venía del sur de la Patagonia, lo primero que hace es preguntar si habíamos visto el ovni que había aparecido en Bariloche. Así que alguien que a los 9 años ve eso, que le vengan a decir lo que vos quieras, que le digan que son globos, que son estrellas fugaces, que yo qué sé, ¿viste? Vos lo que viste, viste. Pero bueno, eso fue como una especie de inicio en algo que se fue continuando en el tiempo, que yo ni me imaginaba, pero que bueno, me llevó a tener una vida dedicada a estudiar, a investigar. Ya llevo 15 libros escritos y dar conferencias permanentes, dar programas de radio, de TV sobre estas temáticas, así que esa es mi vida así sintéticamente. Y no es poco, y no es poco. O sea que todo lo que te ha pasado a tu vida es realmente para difundir este tema, por lo que me estás dando a entender. Sí, sí, tal cual. Pienso que sí, porque después, claro, eso no quedó ahí. Había ocurrido algo antes, pero bueno, no importa, de visual fue esto, pero eso no quedó ahí. O sea, a mí me pasaba que, eh, no sé, iba al campo de mis tíos y a la noche mirando las estrellas siempre veía algo raro. Viajando en tren miraba al cielo y de pronto, pum, pum, un ave en forma de zigzag. Ayer en mi programa de radio saqué un hombre acá de Laguna Paiva que tuvo una experiencia similar, pero con un disco que era como una luna. El movimiento zigzagueante que lo hacen como para que vos veas que no es un hoy satélite. En la época que me ocurrió a mí no existían los satélites. Entonces, claro, cuando uno empieza a analizar por qué de tan temprana edad, después que ves que mucha gente en distintas partes del mundo a muy temprana edad comenzaron a tener estas experiencias. Y generalmente se da entre los 8, 9 años, 10 años en algún caso. Después, ¿por qué la continuidad? Pienso que la continuidad es desde un momento. En ese tiempo era solo como decir acá estamos, presentarse, para ver qué generaba en el ser humano. El ser humano puede, o sea, hubo gente, te cuento, de casos, ya pasados los años, de experiencia de contacto, no de ver, de ir a quedarte ahí mirando, sino de contacto programado, en donde éramos 12, la nave viene, la vemos todos, de la nave grande salen, algunos contaron 23 y yo creo que conté 14 o 15 más pequeñas que se movían alrededor del cerro. La nave que grande, una vez que vuelven a entrar todas las más chicas, se va detrás del cerro, que se llama Cerro Pajarillo. En un haz de luz, en un plano inclinado, deja una huella de 115 metros de largo, sin fuego. Eso dio la vuelta al mundo, pero de los que estaban ahí, que éramos 12, o sea, el que siguió difundiendo esto fui yo. Otro muchacho que se llamaba Luis Cardone, que también, a medias, pero también. Otro que era Osvaldo Miñone, poco, pero. Y otros nada, y los otros directamente, algunos no supe más de ellos. Esa aparición concretamente allí, en el Cerro Pajarillo, ¿tiene que ver con la ciudad de Erx? Bueno, en ese instante, un poco, en realidad nosotros cuando vamos a ese cerro, incluso lo publicamos en el diario Clarín de Buenos Aires, en esa nota que me hacen, nosotros vamos en busca de la ciudad subterránea de Erx.
O sea, el tema nave era un tema que era paralelo, pero el interés nuestro era encontrar acceso a la ciudad intraterrena. Eso fue originalmente. Ahora, eso deriva en lo otro. ¿eh? Hay fotos mías, yo que sé, no en esa expedición del 86, pero en otras posteriores con pico y pala. ¿Entendés? Donde encontramos algún dolmen, alguna señal re extraña, cavábamos. Y por ahí a 2, 3 kilómetros vos te comunicabas solamente golpeando y te respondían. O sea que había algo ahí, quizás mucho más profundo, que interconectaba todo ese sector. Lo que se llama ciudad intraterrena, que está en lo que es Faldeo del Cerro Uritorco, partes de Huertas Malas, parte de Quebrada de la Luna, que ahí se nombra como el Valle de Erc, ese sector, con salidas hacia detrás del Pajarillo, salidas detrás del Cerro Colchaquí. Toda esa área, ahí está esta ciudad, y no digo estaría, sino digo está, esta ciudad intraterrena que se denomina ERCS, ERKS, y que es milenario, o sea, tiene miles de años ahí los antiguos comechingones, sanavirones, que eran los pueblos originarios de esa zona, ya nombraban al lugar como el Valle de las Luces Cósmicas, le decían el Valle de los Espíritus, porque veían esas luces que se metían a la montaña, que yo lo he visto, entran como si fuera el aire y pasan, ¿entendés? Entonces, esto los antiguos ya lo veían, y por ahí no podían explicar qué era. Yo he estado en algunos congresos internacionales dentro de la fenomenología. Sí, en España hay diversas movidas, hay grandes investigadores, tremendos investigadores, pero a mí me tocó tener un cierto grado de amistad con Juan José Benítez, porque en un congreso mundial en Cartago, en Costa Rica, a mí me invitan a disertar. Voy, y me dan un hueco entre medio de Argüelles, Leonid Argüelles, después hablaba yo y después hablaba Juanjo. Entonces, claro, imagínate, hablaba Argüelles, después venía yo y después Juanjo. Cuando termina Argüelles con su famoso calendario maya, y para colmo dijo que tenía 40 para regalar, imagínate, se levanta toda la gente atrás de Argüelles para el calendario más. Y el organizador me dice, Dante, tenés que hablar porque este es el horario. Bueno, subo, hola, sí, hola. Nadie me daba bola, por ahí le digo, señor Argüelles, ahí se gira él. Me dice, mira, haga un favor, ¿por qué no le da después eso? Así podemos empezar la conferencia. El señor Argüelles, un gentleman, paró todo, le dio instrucciones a la gente, primera fila, sentado él, el Leonidel, la señora, Juanjo, Blanca, que ya falleció lamentablemente, bueno, toda una cosa espectacular. Cuando termino de hablar, en 50 minutos explico el plan cósmico, lo cual no es fácil. Cuando vuelvo al lugar donde yo estaba con mi material, algún folleto, folleté algún libro, giro y lo tenía Juanjo con Blanca al lado y Blanca diciéndole, oye, tú que fuiste a Argentina, ¿por qué no lo viste a este hombre? Le decía. Entonces, bueno, viste, fue buena amiga enseguida, y le di material, bueno. Y vuelvo a Buenos Aires, bien con él, nos vimos ahí, tomamos algo ahí en el lugar en común que había, bárbaro. Vuelvo a Buenos Aires y tengo un llamado de José Luis Gil, que es un familiar de los creo que del Atlético del Madrid, pero este hombre vive en Panamá hace muchos años, creo que es hermano de apellido Gil también, que tienen algo que ver con el Atlético de Madrid. Y me llama y me dice, mire, señor Dato, yo estuve en el Congreso, bla, bla, y Juanjo me pide que lo invite a usted a un congreso que estoy organizando en Panamá, que va a llamarse la cumbre de los 2 milenios o una cosa así. Y fui en el centro de la placa, entonces hablaba él, había un intervalo, me tocaba a mí, al otro día arrancaba yo, había un intervalo y hablaba él. Y estuvimos más o menos 10 días almorzando, desayunando, cenando, abrimos el canal de Panamá y ahí hablamos mucho de la temática, mucho en profundo, al punto que hay 5 fotos, creo que son, en mis ovnis favoritos, que se las di, él la publica y pone una mención abajo
agradezco a Dante Frank, etc. Bueno, todo esto me fue llevando a distintas personas, organizaciones que te van invitando. Por investigadores hay muchos, pero personas que no hayan leído casi nada de esto, incluido yo, que una de las cosas que me avergonzaba con Juanjo, cuando me dice, ¿qué leíste de mis libros? Le digo, mira, Juanjo, la verdad leí uno, Caballo de Troya uno y el 2 hasta Masada, y de ahí no pude pasar, y lo intenté. Oye, pero bueno, y sí, le digo, es así, conmigo pasa eso, me han dejado leer muy poco, porque si no mezclaría lo que recibo cada vez que voy a algún punto de encuentro con lo que he leído. Claro. Entonces no puedo leer. No es que no sepa leer, puedo leer, pero mi mente se va a cualquier parte. Entonces, si tengo que contar, es con una mano o dos manos la cantidad de libros que he podido leer. Sí, de pronto alguna investigación por un determinado tema. Ahora uno de los libros que escribí, el número creo que era 12 o 13, que es el sentido, el otro despertar, que es la vida después de la vida. Entonces ahí empecé a sentir cosas en el aspecto de que cómo era la observación del ser humano en el pasado sobre este tema. Entonces tuve que empezar a buscar un poco a ver qué decían los egipcios, qué decían los babilonios, qué decían, yo qué sé, todos los pueblos antiguos, qué dice la ciencia hoy, y muchos aspectos. Esto es investigación, ¿entendés? Entonces hay aspectos que por investigación, pero no porque haya agarrado libros de omnilogía para poder hablar de estos temas. La mayoría de las cosas son experiencias visuales que al principio ni siquiera sabía que había otros que tenían lo mismo. Yo vivía esto sin saber que otros tenían experiencias parecidas. Así fue el inicio. Muy bien. Dante, ¿desde cuándo están aquí? Ellos, Sí. los seres extraterrestres, bueno, ellos están aquí desde antes de lo que nosotros podemos pensar como civilización. O sea, civilizaciones extraterrestres han visitado la Tierra milenariamente. Por eso hay cultura en todas partes del mundo. Vos podés encontrar vestigios. Mira, yo he ido, por ejemplo, a Talampaya, que queda en el norte, noroeste argentino. Y en un lugar o sea, pasó una serie de cosas por la cual pude ir solo, no tuve que ir con la guía turística. Porque ahí ahora vos llegás, estacionás tu auto y tenés que ir a un carro turístico. Cuando yo llego no había nadie. Entonces era fuera de temporada. Estaba mi señora, mis dos hijos más chicos, más que son más grandes ahora, o sea, ahora tengo 4. Y voy, me meto solo y empiezo a caminar, y algo me hace subir. Llego a un sitio en donde encuentro como si fuera una lápida de piedra con símbolos y signos. Entre ellos está lo que yo llamé el Titaquín de Talampaya. El Titaquín de Talampaya, para darte un ejemplo, es muy similar a lo que descubre Alberto Ruz en Palenque, que se llamó el astronauta de Palenque. O sea, cuando vos colocás uno sobre otro, ves que hay una similitud tremenda. Entonces, había grabados en las piedras donde te mostraba figuras como de hoy de astronautas y una flecha hacia arriba y un disco. Y esos eran de los Huarpes. O sea, se calcula que puede tener varios miles de años. O sea, hay vestigios de la presencia de estos seres de tiempos inmemoriales, antes quizás de la historia conocida, que la historia conocida humana nace después de los grandes últimos cataclismos, en donde se hundieron grandes sectores de la Tierra, emergieron otros, y otros quedaron bajo los hielos, bajo las arenas o cubiertos de nieve. Entonces han estado desde siempre siguiendo la evolución de esta humanidad todavía primitiva. En la introducción hemos hablado de la Federación Galáctica. ¿Quién conforma esa Federación Galáctica? Mira, a mí me ha pasado de tener que ir a hablar, por ejemplo, de estos temas. Me invita a una parroquia, ¿viste? Donde el cura habla de los ángeles, che, serán extraterrestres, bueno, te invitan a hablar. Pero cuando viene la gente, no sabe lo que sabe el cura. Entonces yo te puedo hablar de este tema. En vez de nombrar palabra extraterrestre, te coloco el término ángel. En vez de colocar la terminología nave,
plato volador, UFO, Bet, te coloco la nave, carro de fuego, torbellino, Marut, el Burak resplandeciente, carro Puspaca, carro Bimán y 500 nombres más. Y te hablo de todo sin nombrar lo extraterrestre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando vos planteás este punto, en el sentido de si estos seres están, desde cuándo nos visitan, qué es lo que quieren transmitir, o sea, evidentemente estos seres han estado como siendo nexo entre un conocimiento todavía muy complejo, que es del macrocosmo, el macrouniverso, y el concepto humano todavía primitivo del dios de yeso, del dios de piedra, del dios de arcilla, cuando el concepto de Dios es algo mucho más abarcante, es como si hay una energía que une, cohesiona todo lo que existe, y le da forma y contenido el concepto. Ese es el concepto de Dios que estos seres tienen. Entonces, ¿cómo hacen para transmitir eso a un humano que cree que Dios es una estampita? Entonces, bueno, estamos en un proceso de evolución gradual, paulatino, en el cual estamos inmersos, y creo que lenta, progresivamente, vamos a empezar en una época de un conocimiento mucho más profundo. Vale. Entonces, lo que esta federación está formado por multitud de civilizaciones, es lo que quería preguntar. Claro, quise explicar una cosa que contenía esto, pero te lo sintetizo así. En el pasado se decía que las huestes celestiales venían de un reino celestial. Lo que se llama reino celestial es un conjunto de civilizaciones, y hoy lo que se llama Federación Galáctica es el mismo conjunto de civilizaciones. Entonces, reino celestial, Federación Galáctica es lo mismo. Ahora, cuando vos decís reino celestial, que es todo, no. Cuando vos decís Federación Galáctica es todo, no. ¿Qué es? Son 5.000 años luz cúbicos alrededor de la estrella que llamamos Sol. Y conforman alrededor de 200 civilizaciones, que son las que están como metidas con nosotros, observando la Tierra, observando las humanidades emergentes, contactando en esta etapa determinados seres humanos históricamente. Entonces esa semillita va quedando en la memoria genética que se transmite de generación en generación. Entonces hay personas que despiertan a esto como sabiendo que estos seres han estado desde antes. Y hay otro que vos se lo decís y no lo van a entender ni a martillazos. Entonces esa memoria evolutiva está en nosotros y ellos contactan de acuerdo a esa memoria. Federación Galáctica, Reino Celestial, es lo mismo. 5.000 años luz cúbicos de distancia promedio, 200 civilizaciones, en mayoría, no en su totalidad, antropomórficas, cabeza, tronco, extremidades, lo cual puede ser cabezones, ojos grandes, ojos chicos, pueden ser chiquititos, grandes, pueden ser antropomórficos, pueden ser de no raza humana. Por ejemplo, los llamados reptilianos tienen cabeza, tronco, extremidades. Los llamados insectoides tienen cabeza, tronco, extremidades. No son aves, no son peces, que serían otra variable de civilizaciones que han evolucionado, como los dogones que le hacían rituales a los oanes venidos de Siria, de Sirio A, B o Sirio C, que los antropólogos, en base a las danzas que ellos hacían, decían por qué de este tipo de danza, pues decían porque de ahí vienen nuestros dioses. Entonces después con los años descubren que Sirio no es binaria, es trinaria. Fíjate qué interesante. Sí, sí, eso de los dragones es de luego espectacular. El plan galáctico ya sé que es un poquitín complicado de explicar, pero resumiendo así someramente, El plan explícanos cósmico. qué es el plan cósmico. Plan cósmico. Bueno, Bueno, el plan cósmico, mira, para no ir muy atrás, vamos a circunscribirlo a esta última etapa. La raza humana, tal cual la conocemos, la genética que llamamos adámica, es una genética que tiene 23 cromosomas del linaje del Homo sapiens y 23 cromosomas de un linaje estelar. Ambos cromosomas se unieron, 23 y 23, para conformar una nueva humanidad con dones y capacidades que no tenía la anterior. Esos dones y capacidades en un momento determinado tuvieron que ser bloqueados, porque ese ser que nace tenía capacidades pero no podía discernir entre el bien y el mal, y hubo que bloquear eso. Afiaron su rostro.
vino la caída del paraíso, Adán perdió su no sé qué. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Generaron una energía plasmática en la pineal, por lo cual no hay nexo entre la mente, el deseo que sale de la chispa divina y la acción sobre la materia dinámica. Entonces, mientras que nosotros no podamos desplamatizar la pineal, los dones extrasensoriales, cuatro y quinto dimensionales, están como bloqueados. Lenta, progresivamente se está desbloqueando, pero no en su totalidad, gradualmente. Por eso las transmisiones históricas de la jerarquía intergaláctica y espiritual fueron de elevar la conciencia, mente, alma y espíritu del ser humano, tratando de delimitar el cerebro reptil violento y maléfico a un cerebro más basado en el amor, en la bondad, en el bien, etcétera, etcétera. Que si bien el mundo no parece haber escuchado ese mensaje, no todos evolutivamente van a poder llegar a ese punto de inflexión. Por eso el plan cósmico involucra un seguimiento, transmisiones que fueron recibidas por algunos y no por todos, retransmisiones de eso. A veces esas enseñanzas fueron retransmitidas no tan lineal y prolijamente y puramente como cuando en un filtro vos dejás que filtre todo sin ninguna obstrucción. A veces hay obstrucciones mentales de la persona que entiende parte de lo que está recibiendo. Entonces siempre con esas imperfecciones aún hay un proceso de evolución que tiene la humanidad de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por empezar, vos sabés que estamos constituidos de un conjunto de átomos, que al final de cuentas es energía autosustentada por un campo de fuerza que hace que el átomo no se disuelva o se desintegre. Entonces ese punto de energía va uniendo los átomos uno con otro, formando la molécula, formando la estructura que llamamos biológica humana. La suma de todo eso emite una luz. Es lo que las abuelitas nos decían, el aura. ¡Ay, qué linda aura tiene ese chico! ¡Qué linda aura que tiene esa chica! Y vos la mirabas y no veías nada, pero tu abuelita decía que lo veía. Bueno, esa aura que se llama campo biopsicoplasmático, o que ha sido hoy posible de observar a través de la cámara de biofotones, ese campo de energía, y no estoy hablando de la energía radiante del infrarrojo, que podría estar basada también en cuestiones térmicas. Estoy hablando de otro tipo de energía que puede ser medida hoy científicamente y que las abuelas veían porque lo veían con el rabillo del ojo, a veces con la sensibilidad del tercer ojo. El rango vibratorio promedio humano fue subiendo. Al subir el rango vibratorio, ¿por qué se da eso? Porque se necesita mayor bioenergía para sustentar gravitatoriamente la estructura atómica que nos contiene. Entonces, cuanto más es la emisión de energía que nosotros tenemos, más se va desplamatizando la pineal. ¿Cómo se desplamatiza y cómo se aumenta la energía? Odiando, matando, violando, generando. No, porque esos son del bajo astral, de los bajos instintos que producen en vos una retracción de la bioenergía. Se potencia la fuerza, se potencia la violencia, pero no esa bioenergía que es espiritual que está en nosotros. Entonces, cuando vos estás cultivando el amor, la paz, el bienestar, cuando orás conectándote con la fuente de todo lo creado que llamamos Dios, más allá de la religión que vos puedas tener, o ser ateo, la fuente de todo lo creado, vos podés conectarte. Cuando ocurre eso, tu bioenergía aumenta, tus células producen más luz, esa luz se expande. Entonces hoy en día más o menos se ha pasado de un promedio de 45.000 ciclos de movimiento atómico por segundo a 80, 90, 100.000 ciclos. Arriba de los 120.000 ciclos se produce como un despertar de las percepciones extrasensoriales 4 y quinto dimensionales, que sería, para hacerlo sencillo de explicar, las tridimensionales, ¿para qué las vamos a explicar? Ya todos saben, pero las 4 dimensionales están ligadas a la percepción extrasensorial, telepatía, sensibilidad, por ejemplo, que puede haber sobre algo que vos ves y percibís que irradia ese objeto, puede estar basada en lo quinto dimensional, que son fuera del tiempo-espacio, que hoy la sintetizamos dentro de aquello que la psiquiatría denomina de Saúl, pero que en realidad yo lo llamo recuerdo del futuro, que sería que vos podés tener en el plano onírico o en el plano, y perdón que los argentinos a veces hablamos demasiado rápido, pero voy a tratar de bajar hablar más lento, no más despacio, no más lento.
Se te entiende Em, bien, me entiende bien. bueno, ahí está. En el nuestro campo de energía, bueno, ahora no sé qué iba a decir, ¿viste? Pero va, ya está, más o menos por ahí es la cosa, ¿eh? Vale, una- hemos hablado de religión y me ha saltado una pregunta. ¿Las apariciones marianas tienen que ver con el plan cósmico? Bueno, estamos llegando ya, si querés, a la etapa de los últimos 2000 años. Esa genética adámica que fue seguida desde las naves, la nave Carro de Fuego, la nave de Yahvé, la nube de Yahvé, etcétera, siguiendo el linaje ese, que venía de Adán sucesivo, Noé sucesivo, Abraham sucesivo, que llega a un punto en donde a través de la casta más pura de David se genera que a través de una mujer que era de esa casta, que es María, se genera una traspolación, para no decir una inserción, porque hay alguno que va a creer que es como se hace ahora para cuando vos querés utilizar un óvalo, que lo haces un óvulo, que lo haces con una inserción. No, esto es otra tecnología en donde se teletransporta cromosomas sin que esa persona tenga una invasividad de su cuerpo. Entonces, se transportan 23 cromosomas del linaje más puro adámico a María, de lo cual se genera esa chispa de la vida por la cual después nace Jesús. Entonces, tanto María como Jesús son del linaje más puro adámico, tienen que ver dentro del plan cósmico y ambos fueron elevados vivos a las naves. Entonces, cuando uno está orando, de pronto, vos querés orar a una imagen, hacelo, porque al final de cuentas, arriba lo que le va a importar no es que le dé la imagen, sino que sepas que aquello a lo cual vos orás te escucha, porque estamos vinculados con seres vivos, no estamos haciendo culto a los muertos ni nada por el estilo. Tanto María como Jesús fueron elevados vivos a los cielos y están en las llamadas naves del reino, nubes, como se llamaría, y descienden en lo que bíblicamente se llama la Nueva Jerusalén y que en realidad es hoy técnicamente lo que se denomina nave estrella, que es una nave de 33 kilómetros de diámetro y que cuando llegue el momento todo ojo lo verá. Wow, vale. Impresionante. Estuve viendo un vídeo tuyo sobre los orcs y lo que son las caneplas también. ¿Podrías explicarnos a nivel, bueno, ya profundiza si quieres un poco más, qué hay diferencia entre Bueno, uno y otro? Y no estoy seguro si las caneplas y los Foo Fighters son lo mismo. No sé. Haz una aclaración, por favor. bueno, si querés arranco por el Food Fighter. El Food Fighter eran esferas que se llaman esferas de fuego, que fueron vistas originalmente en la Primera Guerra Mundial. Ya hubo, los aviones veían acercarse esas esferas, pero podemos decir que cuando el Concorde hace su vuelo inaugural sobre Francia, también estas esferas aparecieron, pero de día. Entonces se las veía blancas, lo cual a lo mejor en 1915 o 16 o 1912 pudo haber sido considerada de fuego porque ejercen una luminosidad. Estas pueden ser lo que yo llamo canepla de traslado o canepla de monitoreo. Si son canepla de monitoreo, tienen alrededor de, pueden ser muy chiquitas, como una pelota de ping-pong, de mesa, pueden ser más grandes, pero no mucho más de lo que es una pelota de fútbol, quizás hasta un poco menos que eso. Esas son las caneplas de monitoreo. La canepla de monitoreo es como el visor que tiene esta webcam por la cual vos me estás mirando y de pronto tu audiencia en un momento cuando se dé va a poder ver. Ahora, el que me está mirando a mí no es que yo estoy metido adentro de la computadora, correcto. Yo estoy a una distancia, pero lo que hace este lente óptico es tomar la imagen. Bueno, estas caneplas de monitoreo, ¿qué es lo que hacen? Toman la imagen de la persona por la cual se están acercando. Entonces, pero no solo la imagen, por esto puede tomar la imagen, pero hay alguna tecnología hoy que permite también que la persona se arrime a un cursor o a un elemento determinado y hasta puede tomar una temperatura, un pulso cardíaco. Bien, a la distancia, y lo pueden hacer los médicos por los teléfonos celulares. Estas caneplas de monitoreo que envían estos seres es algo así como una cámara de observación de una persona o de un grupo de personas y la nave está a una distancia que pueden ser decenas, de kilómetros, no cientos ni miles.
porque para eso utilizan otra tecnología. Pero esas caneplas, cuando vienen, las naves están a lo mejor a 10, 15, 20 kilómetros de distancia, alta en el cielo, por ahí invisibles a los humanos, pero envían la canepla. La canepla queda flotando y genera un testeo de una persona, un grupo de personas, captando incluso lo que se llama el campo estructural de la forma, que es una serie de códigos numéricos por los cuales podrían generar una teletransportación de esa persona o de objetos y volverla a reintegrar en un lugar determinado, y puede ser utilizada estas esferas para también la tecnología de teletransportación. Cuando hablamos del ORBS, que es lo clásico que la gran mayoría de la gente conoce, el término ORBS, ORBS, es como decir el término OVNI, objeto volador no identificado. ¿Por qué? Pues cuando yo digo, vi un OVNI, ¿qué vi? Y bueno, pudo haber sido un avión, una nube, un meteorito, yo qué sé, un resplandor, un rayo, muchas cosas. Cuando vos ves un orb y decís, vi un orb, ¿qué viste? Y podés haber visto una mata de polvo, podés haber visto, yo qué sé, en un lugar húmedo, vos sacás una foto y rebota contra el polvillo, rebota contra las moléculas de agua que flotan, entra a una habitación que está cerrada, hermética, que no hay ni siquiera una mínima brisa, y sin mover nada tomás una foto y no hay nada, no aparece nada, ningún orb, pero entrá a la habitación, mové un almohadón, sacudilo, volví a tomar la foto y te aparece un orb, porque hay rebote. Entonces hay que ver qué se fotografía y dónde. Si vos lo fotografías en un lugar de mar, que hay bruma, es muy probable que haya rebote de moléculas de agua. Si vos fotografías en un lugar abierto donde hay polvillo, es muy probable que puedas fotografiar polvillo. Pero también la canepla de monitoreo tiene una característica, que es algo esférico, tiene cuerpo esférico y puede generar hasta sombra. Tiene una característica de un anillo como si fuera muy brillante, y puede observarse un punto en uno de los costados, que generalmente son puntos ópticos. Hay una variable. El ORB es todo. La canepla de monitoreo es como decir nave extraterrestre OVNI, ORB, canepla de monitoreo. No sé si se entendió. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. He visto yo también eso, imágenes tuyas de los seres estos dentro de los y de las Dentro canebras, de perdón, y son espectaculares. los Se ven rostros. perfectamente. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? Dentro de este proceso que se está viviendo grupalmente, por ejemplo, el grupo nuestro es un grupo de contacto, entonces se está preparando a la gente. Cuando vos tomás medición del campo vibratorio, la gran mayoría, no todos, de las personas que forman parte del grupo base, que se llama, están por arriba de los 200.000 ciclos de movimiento atómico por segundo. O sea, son personas que tienen una bioenergía muy alta, no lo usan para curanderismo, para adivinanzas, para nada que no sea el plan cósmico y la interconexión de estos seres con nosotros, para que ese tubo por el cual baja la información sea lo más puro, transparente posible. Entonces, las caneplas y el rostro tiene que ver con la familiarización que tenemos que tener nosotros de ellos. Porque claro, el ser humano dice, ve una chica por ahí y dice, qué linda. En España por ahí dice, qué guapa. Pero eso que vos ves, linda o guapa, para otra civilización que no tiene ojos, que no tiene nariz, que no tiene boca, que no tiene pelo, y que los sensores son a través de los filtros que su propio cuerpo percibe, eso que vos decís guapo o linda es un bicho. Es alguien que tiene cosas colgando de la cabeza, que si la miran muy detenidamente está llena de bichos, que son los ácaros, que están sobre nuestro cuerpo, en la barba, en los bigotes. Enviamos hacia el exterior bacterias. Tenemos sudoraciones que son fétidas. Descargamos líquidos de nuestro cuerpo que están en descomposición trabajada para que no nos intoxique. Tenemos filtros que hacen que el agua se purifique y lo larguemos. Entonces, una civilización que se basa su estructura biológica en otras bases, para eso podemos ser bichos horribles. Pero ¿qué ocurre? Hay otra cuestión, que es que ellos nos dicen
que nosotros aprendamos a no mirarlos por cómo son, sino por lo que irradian. Puede haber seres que son distintos, viste que no hay que, a ver, en una canepla vos ves una Ursurandrus, ¿no es cierto? Por decir así, una Doñesis, un ser así de... No, vos ves de todo, con variables, con rostros que pueden ser distintos. Yo he tenido un contacto en un lugar cerca de la península de Valdés, en donde viene una civilización acuática, en una especie de tubo fosforescente y larga una esfera y de la esfera aparece el rostro. Era una especie no humana, porque eran seres acuáticos. Pero el amor, la irradiación, mira, imagínate en medio de la nada, alejado de todo, el mar ahí abajo, una carretera que yo qué sé, no llegaba nadie ahí. Mi señora desde el auto observando, entonces formaron como un triángulo de luz y ahí aparece. Pero el amor que yo sentí en ese lugar no lo sentí en otros. Y era una especie que no era humana, fíjate. Entonces tenemos que aprender a sentir y percibir sus intenciones, porque también hay un principio universal que dice lo afín atrae lo afín. Entonces en la medida que nosotros nos sintonicemos amorosamente, en paz, y no vayamos por cualquier lado para ver si vemos algo, sino que empecemos primero a mirar hacia adentro para elevar esto en nuestro espíritu y nuestro corazón a la mejor y mayor frecuencia posible. Entonces, esa afinidad puede hacer que estos seres se empiecen a acercarse. Ahora, aquellos que ya tienen eso, porque están teniendo estas experiencias, deben potenciar eso, ¿eh? No hay que estancarse, no hay que decir ya sé todo, no, porque el trabajo interno es algo que no se adquiere leyendo libros. El trabajo interno requiere tiempo de ustedes, dedicación, y eso es a veces lo que lleva más pereza en todos los humanos. ¿Cuál es el mensaje que dan ellos normalmente? ¿Es que contactemos con nuestro yo interior o ese sería el resumen de su mensaje? Mira, una síntesis podría ser esta, porque la síntesis tendríamos que ver hacia dónde está dirigida, ¿sí? ¿Qué sector? Si es a la Tierra toda, a la humanidad, a un sector de la humanidad. Lo que nos dicen básicamente es que tenemos todo, en general, la humanidad de la Tierra, para ser felices, pero no hemos propuesto no serlo. Una. La otra, que el verdadero contacto no empieza con ellos, empieza con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos y no conocidos. Si nosotros vivimos como ostras, alejados de todo, ¿qué querés contactar con ellos? El primer contacto es con nuestra propia familia, con nuestro ser interior. Ah, sí, pero mi familia, bueno, busca la vuelta, porque a lo mejor siempre es más fácil encontrar los desperfectos de los demás y no los propios. Entonces miremos los propios, que a lo mejor ahí también hay errores. Muy bien. Muy profundo, la verdad. Muy profundo. Estados Unidos está como desclasificando el tema OVNI. No sé si hasta qué punto, porque la verdad es que no me fío mucho de ellos. Pero detrás de esa desclasificación, ¿tú crees que puede haber una presión por parte de ellos para que se empiece ya a conocer realmente de que ellos están aquí? Mira, Estados Unidos tiene un problema legal con este tema, porque desde el caso Roswell en Albuquerque, desde el caso eh, de, de las primeras experiencias en sí, de ahí enseguida comenzó el ocultamiento, la era del ocultamiento. La era del ocultamiento duró hasta hace unos años atrás, pero empezaron a hablar ex militares, ex astronautas, personal civil, diputados, senadores, entonces que es como y los investigadores, y no pudieron tapar la luz del sol con las manos. Entonces que decidieron de a poco ir liberando información. Entonces te hacen lo que hicieron la otra vez en el Capitolio, antes en otras partes, ahora hay otra reunión de vuelta en el Capitolio. Entonces de a poquito empiezan a alargar como que sí, que algo hay
y que bueno, estamos viendo de qué se trata, pero están aflojando un poco la cuerda. Yo creo que quieren zafar de esto. No saben cómo hacerlo y lo hacen así. Para mí es positivo. Hay otro investigador, estudioso, que no deberían dar. Está bien, déjalos, que vayan como ellos quieran. Pero bueno, antes yo salí a hablar, vos fíjate que transmito este tipo de cosas hace 35 años. Mi programa de radio lleva ya más de 35 años. Pero hubo época que te quedabas sin radio y lo hacías por internet. Entonces, cuando tocaba nombres o cosas que no debía decir 20 años atrás o 15 años atrás, me bajaban la palanca y me quedaba sin internet. Ahora no. Ahora eso cambió, a no ser los canales como YouTube, que tiene cierta política. Mira, hace unos meses estaba ahí en Córdoba, en una finca que tengo ahí en Córdoba, y se me dio por tocar el tema de unos corredores de turismo de carretera que habían tenido una transportación desde un lugar al otro en Carmen de Patagones, y esos kilómetros no pasaron por ningún puesto, una sola carretera, llegaron y tenían todo, marca los autos, los tanques llenos, bueno, cosas muy raras le habían pasado. Y claro, cuando empecé a hablar de eso y después comento de que cuando llegaron a Buenos Aires los agarraron a los pilotos que eran chilenos y le empezaron a decir que no tenían que decir lo que vieron, que todo, me cortaron el internet y no pude seguir Vaya. hablando. Entonces, esto ocurrió hace menos de un año. No es que los muchachos están tranquilos, bueno, digan lo que quieran. Hay ciertas cosas que todavía existe este grupo, este poder activo y que bueno, que tenemos que tener que difundir con cuidado, nada más, pero yo lo vengo haciendo a los cuatro vientos y a todo el que me quiera escuchar. Claro que sí. La preparación, has dicho antes, preparación espiritual para poder contactar con ellos, se podría decir. Bueno, o a ellos darse a conocer porque es bien que esa persona está preparada espiritualmente. También se hace en preparación física, hay que hacer una preparación física para estar en contacto con estos seres. Bueno, en un principio yo no tenía ni idea de eso, pero sí, sí. Se requiere que digamos, el cuerpo tenga una sutilidad que no podrías tener si vos querés salir a un lugar porque querés ver si se ve algo y te comes un asado, te comes un lechón a las brasas, te tomas 2 de majuana de vino o te bajas una botella de whisky. O sea, hay que tener un equilibrio cuerpo, mente, alma, espíritu. En un tiempo fui vegetariano, fanático. Si iba de viaje a algún lado y me daban un sanguchillo, sacaba el jamón. Y ahora tengo equilibrio, o sea, como carne cada tanto, pero no tengo vicios feos, profundos. Trato de que sea todo en equilibrio, ¿eh? Ni ser vegetariano te hace contactar con nadie, ni ser carnívoro te hace no contactar con nadie, sino que tiene que haber un equilibrio perfecto entre mente, cuerpo, alma y espíritu. Efectivamente. Eso, yo, bueno, lo digo por mí porque yo pasé por lo mismo, pasé por ser vegetariano radical a un día miré un pollo asado, digo, si es que me apetece pollo asado, digo, pues mi cuerpo me está pidiendo pollo asado, entonces empecé a comer pollo asado y lo que había al lado, digo, bueno, era vegetariano. Claro, Y y sí, yo creo que mi cuerpo es sabio, digo, yo creo que tengo que comer carne por algo. Y empecé a comer carne, pero lo mismo que tú, empecé a poco comiendo de vez en cuando, tampoco claro. sin excederme, porque la verdad que me da un poco me da como angustia, me excedo de comer carne, como que no me sienta bien. No, está No sé. bien, eso es muy importante, ves que vos dejar que tu propio cuerpo te vaya guiando. Si alguien siente que no tiene que comer más carne, bueno, que lo haga, está perfecto. Cuando vos estudias un poco la parte biológica humana, el tracto intestinal del ser humano es un tracto intestinal no de carnívoro, ¿entendés? Porque el carnívoro tiene un tracto intestinal, no sé, como mucho más corto, ¿no? Nosotros tenemos un tracto intestinal que si vos no coccionás bien la carne, puede generar putrefacción en todo el trayecto de
asimilación de esa carne. Cuando como pollo, carne o lo que sea, tiene que ser ultra recontra cocida. Mis hijos me dejan para mí lo quemado, por decir de alguna manera, cuando hacemos asado acá en mi casa. Vos pensás que en Argentina a los pibes le dan asado en la mamadera, entonces es medio difícil, ¿viste? El cambio. Pero bueno, es bueno tener un cambio y un mejoramiento de la parte de alimentación. Desde luego. Eh, Hablemos de un vídeo también sobre un vídeo tuyo, y es muy interesante sobre las apariciones de estos objetos en las pinturas antiguas. ¿Tú crees que esas pinturas fueron inspiraciones por parte de ellos para que los plasmaran ahí en las pinturas? Bueno, yo organicé varios congresos en Argentina y en el exterior de omnilogía, contacto y mensaje extraterrestre. Entonces, muchos de esos congresos invitaba poetas, pintores, músicos, para que muestren a la gente el arte cósmico que inspiraba la pintura, la música, la poesía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurría? En el pasado, algunos monjes tenían experiencia de ver estas naves. Y entonces la plasmaban en la pintura, porque no había máquina de foto, ni había forma de poder que eso llegue a nosotros. Por eso hay pinturas rupestres de 10.000 años que muestran estas naves. Entonces, hay tanto vestigio arqueológico, antropológico, histórico de la presencia de estas naves, quizás más de lo que hay hoy en el siglo XXI. Entonces hay cuadros medievales, cuadros más antiguos, en cuevas se observan a estos seres, en el desierto del Sahara, el gran que le dicen el gran dios marciano, con la escafandra. O sea, hay cantidad de esta evidencia que nos muestra la presencia de estas naves en el pasado. O sea, ellos siempre se mostraron. Mira, en el tomo 2 del Plan Cósmico, que es uno de mis libros, en la contratapa coloco un papiro de Tumosis III, en donde ya hace más de 3.000 años describe la venida de luces que quedan flotando en una fuerte posición en el cielo, de día y de noche, varios días. Él sale con su ejército a enfrentar esas luces y cuando están frente a frente, estas luces se van. Y le ordena a los escribas que deje transcripto eso para toda la posteridad. Está la descripción de lo que ocurre. O sea, esta presencia es histórica, innegable. Forma parte de una base de sustento de la presencia de estas naves en el pasado, porque hoy, vos fíjate que una de las indicaciones, podemos decir, que dan, es que recién ahora la humanidad está capacitada para poder entender que ellos han estado desde siempre siguiendo nuestra evolución. Hace 20, 30 años atrás, ¿cómo hacía una televidente tuya si nunca fue, a ver, a Teotihuacán? ¿Qué tenía que hacer? Ir a buscar un libro, a ver que había de tener fotos, algún video que lo podía alquilar por ahí en una casa de video, un VHS, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace? Pone en la computadora Teotihuacán, ¡pa! Te ves panorámica, como se llama, los aeroplanitos ahí haciendo barrido por todas partes, encontrás testimonio, la gente subiendo, bajando, foto de arriba, foto de abajo, tenés todo. Antes vos esto no lo tenías, era más difícil. Hablamos de 20, 30 años, andá, ponete 40, 50, 60 años atrás en el tiempo. Yo soy de la época que cuando vino el primer televisor a la casa de mi papá, todos los vecinos salieron a ver de qué se trataba. Paró un camión, pero, y bajaron como 5 tipos, bajaron una cosa que era más grande que el mueble este que tengo acá al lado. Y ese era el televisor, una cosa así era, así, te das cuenta. Mi abuela, que tenía como 80 años en ese tiempo, no se animaba a aprenderlo, me llamaba a mí para aprenderlo. Entonces vos pensás el salto evolutivo, vos sos joven, pero hay gente más joven que vos todavía viendo. Esa gente no sabe lo que es un cassette,
no sabe lo que es el disco, porque ahora que hay, ahí están los micro memorias de 256 gigas. Una computadora de 1 mega, creo que era, no sé si llegaba, la instalo yo de NSR en una empresa que era como era la de Pierre Cardin en Argentina, y yo le hacía mantenimiento eléctrico. Entonces me pide el gerente que vaya a comprarla a NSR acá a una localidad cercana que se llama San Isidro. Voy, y cuando me muestran la computadora era una pared, medía 3 metros por 2, una cosa que era. Y sabés que llevaba unas tarjetas perforadas. Estoy seguro que si hay gente grande viendo, va a saber de lo que le digo. Y con esas tarjetas llevaban la contabilidad de Pierre Cardin de América, porque era una gerencia que era de toda América. Bueno, hoy no hay forma de explicar la memoria que tenía esa máquina, ¿qué es? Porque no existe. Este celular tiene 100 veces, este reloj tiene 100 veces más, 1000 veces más que esa memoria. ¿Me entienden? Entonces el salto evolutivo de esta humanidad responde, sí, es verdad que recién ahora la humanidad está capacitada para poder entender la presencia de estas naves en la historia, en el pasado y en el presente. La tecnología ha venido por parte de ellos. Puede ser por el accidente de Roswell, a partir de ahí. Algunos plantean que sí. Mi realidad es que yo en el 65, 65, sí, más o menos, estudiaba en una escuela industrial. Y yo tuve, se llamaba electromecánica, no era electrónica, electromecánica. Y estudiaba para las radios. Las radios eran unas lámparas más grandes que el mate. Bueno, las lámparas eran así, eran. Los profesores calentaban con el cátodo, lo acercaban la pala y producía la chispa que calentaba el agua. Cuando yo termino de estudiar, y tipo 5 o 6 años después, todo eso no servía para nada, porque comienza la época del microchip, de todos los circuitos impresos, ¿entendés? Entonces algunos plantean que la nave de Roswell se generó el estudio de la tecnología inversa. O sea, de algo que estaba allí, empezar a estudiar cómo es, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y hace algunos años, gente amiga de los grupos de México y algunos de Estados Unidos, de la ciudad de Los Ángeles, Víctor Camacho, me invita y me dice que va a haber como una juntada de personas que estábamos en radio hablando de estos temas, porque en todas las zonas cercanas a la área de Roswell había muchos más casos proporcionales por la cantidad de habitantes de cáncer que en cualquier parte de Estados Unidos. Y algunos creían que podía ser por estudios de esta energía que generaba algún tipo de mal o de enfermedades radiantes a las personas, que es algo parecido a lo que ocurrió en la Primera Guerra del Golfo, cuando los soldados que estaban en los equipos que trataban de captar a los scouts iraquíes, muchos murieron o se enfermaron de cáncer que era de médula, de cerebro, etcétera, etcétera, por la energía que necesitaban esos equipos para poder captar. Lo que produjo que posteriormente los celulares tengan un tipo de protección para que no produzcan, para aquellos que están todo el día con el celular en la cabeza, como un microondas en el cerebro. Por eso siempre yo aconsejo usar los sistemas inalámbricos o con cable, pero no tener el teléfono todo el día pegado al oído ni dormir con el teléfono debajo de la cabeza. Desde luego que sí. Estos seres se pueden manifestar en los sueños o pueden manipularnos o enseñarnos cosas a través de los sueños. Lo que podemos tener es lo que se llama somnivisión. Somnivisión, que es lo mismo que tenían los antiguos profetas que decían, fui trasladado en sueños y vi. Y te describían cosas que ellos en ese desdoblamiento observaban. Sí, te pueden transmitir a través
de los sueños, generar como inducción de determinadas cosas, temas puntuales, que quizá no es que te van a dar un mensaje. Cuando viene un mensaje es algo instantáneo y puede venir en vigilia, pero puede que sí, no sé, a lo mejor alguno en sueños recibe algún tipo de mensaje que se despierta y lo escribe, puede llegar a ocurrir, a mí no me ocurrió eso. Pero sí hay contacto en lo que se llama somnivisión. Transmiten determinadas imágenes o secuencias en sueños. Generalmente está pasando, perdón que se me mueve está pasando en este momento de personas que tienen como percepción, se despiertan y soñaron que había algo que pasaba en el planeta, o terremoto, o derrumbe, o mucha oscuridad, y que venía una nave y la nave los levantaba. Ese tipo de cosas le está pasando a muchísima gente en distintas partes del mundo. Personas grandes, medianas y chicos. Algunos hasta ven los seres. Y en algunos casos dicen que al verlos sienten que ya los conocían. Que eso puede ocurrir a través de ese fenómeno que yo denomino recuerdo del futuro, que es tener un sueño de una precognición. Vos soñas algo que va a ocurrir al tiempo. Cuando ese momento llega, sentís que ya lo viviste antes. Entonces, pudiste haber tenido una precognición de una tipología. Cuando viene el sueño de esa tipología, vos sentís que ya lo conocías. Bueno, Dante, hasta aquí esta entrevista. Agradecerte de verdad el tiempo que nos has ofrecido. Tengo muchísimas preguntas, pero demasiado tiempo necesitaremos para responderlas. Gracias a vos por esta oportunidad de conectarme con tu gente. El que quiera escribirme en Instagram es @dante.franch por Instagram o mi canal que se llama Encuentro Cósmico Dante Franch. Ahí hay cerca de 300 videos de conferencias, de entrevistas, de programas televisivos, pueden verlo. O me escriben a dantefranch@yahoo.com, como una señora que el otro día me escribe de Barcelona porque iba a ir a Montserrat. Bueno, ese es otro tema para otro momento. Así que, bueno, con mucho gusto, gracias a vos, Julio, Mariano, por esta entrevista, y nos veremos, si Dios lo permite, otra vez.